Buen día, iniciando hoy nuestra clase de neurología. Nuestra segunda clase hablaremos escalonadamente de los síndromes a nivel central, ¿verdad? Muy frecuentemente citados y muy dependientes de la neuroanatomía también estos conocimientos. En fin, y iniciando este tema, iniciaremos a detallar los síndromes cerebrales y luego los de tronco y raquimedulares, ¿verdad? Así como lo pide nuestro programa escalonadamente. Si tenemos en cuenta la corteza cerebral como el manto, nuestro mundo consciente, donde nace una de las vías más importantes de la que estamos hablando, que es el haz piramidal, el sistema motor voluntario con el cual generamos los movimientos voluntarios, que nace en la corteza cerebral. Anteriormente pensaba que nacía solamente en la circunvolución frontal ascendente como área 4, área primaria de la motricidad. Hoy por hoy sabemos que el sistema piramidal nace de todo el manto, y un gran porcentaje del parietal, hablemos del 40%, 45%, un 25 a 30 del frontal y otro 25 o 20% del temporal. Algunas que otras fibras del occipital también se han evidenciado como exponentes de este haz piramidal, sistema motor voluntario o córtico espinal, también conocido como córtico espinal, por el trayecto inicial desde la corteza, desde la neurona alta, generada posteriormente en abanico, descendiendo por la cápsula interna, por la rodilla y el brazo posterior de la cápsula interna, generan por ende un trayecto diferencial en abanico, primeramente difusamente desde todo el manto, pero luego descendiendo en un más apretado, consolidado, especialmente en el brazo posterior de la cápsula interna, que lleva, digamos, a un síndrome de lesión piramidal a nivel de la cápsula interna muy elocuente y vertical, como ser en los ACV, en los accidentes cerebrovasculares de tipo hemorrágicos o a veces isquémicos, en este lugar en donde un pequeño sangrado genera prácticamente el daño de la totalidad de las fibras del haz piramidal, a veces córtico espinal solamente del brazo posterior o a veces también córtico nuclear de la rodilla, ¿verdad? Entonces, esta lesión de las piramidales es una de las lesiones más elocuentes por la gran clínica que genera. Un paciente que ha tenido un ACV del lado izquierdo no solamente va a tener un daño del hemicuerpo opuesto, sino también un síndrome parietal con una afasia simple de expresión, de no poder expresar por la zona parietal posterior o temporoparietal como la zona primaria donde se genera la palabra hablada. El hemisferio parlante, el hemisferio izquierdo, necesariamente expresa y aprende de lo que escucha el bebé, el recién nacido, y durante los primeros meses va aprendiendo por lo que va escuchando a su alrededor y va grabando en ese lugar donde no es un simple almacén de palabras, sino con los días, con los meses va siendo una fábrica de frases y de entendimiento a la vez. Entonces el área de Wernicke, de la zona parietal posterior o temporoparietal posterior, conocida también como lobulillo del pliegue curvo, en esa zona encontramos entonces el origen no solamente de esta función anatómica y fisiológica, sino también la disfunción que genera esta zona lleva a un proceso denominado afasia o síndrome parietal, que también va acompañado de otro cuadro, ¿verdad? Teniendo en cuenta solamente por ahora el haz piramidal,
el haz piramidal, vemos su trayecto descendente por el brazo posterior de la cápsula interna, desciende la totalidad del haz córtico-espinal, y por el brazo y por la rodilla desciende entonces, acá, perdón, estaba señalando, por el brazo posterior la totalidad del haz córtico-espinal, y por la rodilla, acá, el haz córtico-nuclear. Son fibras que están destinadas del haz cortical, van destinadas a los núcleos motores de los pares craneales para darle su matiz voluntario. De ahí que podamos movilizar los músculos craneales, faciales, ¿verdad?, en forma voluntaria. La conexión voluntaria de la corteza con estos núcleos segmentarios del tronco, llamado también núcleo de los pares craneales motores. Muy bien. Tener en cuenta una cosa interesantísima del haz piramidal, que luego de pasar del plano de la cápsula interna, desciende por el pie, es decir, la porción rostral, ventral o más anterior de todos los pisos del tronco, del mesencéfalo, de la protuberancia y del bulbo, incluso en este último, en el bulbo, formando lo que se llama la pirámide vulvar, en ese entorno bien ventral que genera una protrusión anterior, paramediana también y bilateral, llamadas pirámides vulvares. Son protrusiones de la sustancia blanca conocida como fibra descendente del haz piramidal. Y en la médula, el haz piramidal toma dos vertientes, el haz piramidal cruzado y el haz piramidal directo. El haz piramidal cruzado desciende por el cordón lateral y el haz piramidal directo por el cordón anterior. Por el cordón lateral, el haz piramidal cruzado trae la motricidad voluntaria para miembros superiores e inferiores, y que es el 85% de las fibras conocidas como haz córtico-espinal lateral, que hay que tener en cuenta ya no cruza a nivel medular. La única decusación a nivel del bulbo se genera para el haz córtico-espinal lateral. Luego ya no cruza, toma contacto en forma ipsilateral con la motoneurona del asta anterior para finalmente llegar al efector universal, el músculo, para generar una contracción o si llegare a la glándula para una secreción. Vemos que también en el asta anterior desciende el haz piramidal directo, que trae la motricidad para la región axial del cuerpo. El 15% de fibras que finalmente trae la motricidad para aquellos músculos que están alrededor de la columna, que tapizan el tórax o el abdomen, que conocemos como musculatura axial. Bien. Entonces, este síndrome piramidal, una lesión a nivel alto que lesiona la neurona alta, la neurona cortical o sus prolongaciones corticales o subcorticales, llevan a todo un cuadro clínico conocido como piramidalismo central o piramidalismo de la neurona alta. ¿Cuáles son estos signos elocuentes? El paciente con una hemiplegia llamada espástica, una hemiplegia o una hemiparesia espástica, es decir, contracturada y rígida, caracteriza la lesión de la neurona central. Y en el examen físico, esta lesión de hemiplegia espástica, como se la llama, el reflejo osteotendinoso siempre va a ser de hiperreflexia, y lógicamente va a ser una rigidez casi aguda si tenemos en cuenta el tiempo progresivo. Ahora bien, teniendo en cuenta, digamos, la atrofia y la disfunción motora por falta de movilización, que es mucho más crónica, esto es un periodo agudísimo de días o meses que va generando una rigidez espástica y que genera típicamente
el paciente una marcha típica en donde hay una imposibilidad a la marcha recta, con un miembro superior totalmente contracturado, muchas veces con los dedos así, en garra o no, en donde la hemiplegia típicamente espástica da una limitación parcial o total al paciente para su movilidad. Entonces la lesión de la neurona alta entraña la hemiplegia o hemiparesia espástica, en donde el tono muscular se exacerba porque el recorte o la lesión de la neurona alta deja liberado a la neurona baja y eso genera una rigidez gamma. Se llama rigidez gamma porque la motoneurona gamma es la que lleva entonces justamente por un lado al uso neuromuscular y la alfa a la placa motora terminal a generar esa disfunción y ese aumento del tono muscular. Muy bien. Hablamos de los reflejos osteotendinosos que están exacerbados en el síndrome piramidal o piramidalismo. Por ende, tenemos que mencionar el arco reflejo simple, que tiene mucho que ver con esta liberación de la neurona baja, genera aumento del tono muscular y la rigidez o los temblores muchas veces correspondientes. Bien. Si tenemos en cuenta los síndromes sensitivos, también son cruzados, así como los motores son cruzados por los decusamientos de las vías sensitivas desde la médula hasta la corteza cerebral, son de tipo cruzado. El haz piramidal, el haz espinotalámico, que nace en los receptores esteroceptores o receptores sensitivos de la piel para tacto, dolor y temperatura, y siguen el haz espinotalámico anterior o lateral, llevan de forma cruzada la información a la corteza. ¿Y dónde cruzan? A nivel medular. Quiere decir que tanto las lesiones de la neurona alta o la neurona baja tendrán un matiz cruzado según la vía que sea, ¿verdad? Por ejemplo, el haz espinotalámico tiene o sí una característica de decusación. Ahora bien, el haz propioceptivo del cordón posterior, de la información propioceptiva que lleva los elementos y datos que provienen de los receptores del aparato locomotor, músculo, hueso, articulación, tendón, etcétera, aparato locomotor, llevarán en forma directa a nivel medular, sin cruzarse a nivel de la médula, y eso conlleva también a una sindromatología diversa, ¿verdad? Que ya veremos en el síndrome de Brown-Séquard cómo se manifiesta esto, porque el cordón posterior no se decusa a nivel medular, sí lo hace a nivel vulvar bajo, a diferencia del haz espinotalámico que sí lo hace a nivel medular, y esto conlleva un decusamiento ya inicial desde el comienzo de esta vía. Bien. Y acá tenemos el tránsito, digamos, tanto del cordón posterior, ¿verdad?, sin cruzarse a nivel medular, haciéndolo a nivel vulvar bajo, y el haz espinotalámico que sí cruza a nivel medular. Y en las afecciones llamadas siringomielia, fundamentalmente periependimarias, estas siringomielias dañan la vía esteroceptiva del tacto, dolor y temperatura. Sin embargo, el tacto epicrítico que viaja con el cordón posterior sigue vigente. Entonces ahí lo que se llama la disociación siringomiélica de la sensibilidad. Esto es fundamental para entender cómo, una vez dañada esta vía cruzada a nivel medular de la esterocepción, cómo sigue vigente el tacto, si bien no es el tacto burdo habitualmente usado, sino el tacto más discriminativo, aquel que puede incluso determinar
la distancia en dos puntos mínimamente separados en el espacio se llama tacto epicrítico y está relacionado con esta vía del cordón posterior y de las vías propioceptivas que proceden del aparato locomotor, que no se cruzan a nivel medular, lo hacen recién a nivel vulvar. Sin embargo, del bulbo para arriba ya toman un tinte anexo, prácticamente vecino, uno bien detrás, la cinta llamada también cinta de raíl medial, que engloba a varias vías sensitivas ascendentes, entre ellas, ¿verdad?, el haz espinotalámico, la vía del cordón posterior, las vías trigeminales, las vías trigeminales y otras sensaciones recepcionadas a nivel del tronco del encéfalo, que se unen finalmente a la cinta de raíl medial que viaja detrás de los haces piramidales bien ventrales acá y ascienden detrás siempre de las vías motoras, las vías sensitivas, hasta ubicarse detrás mismo de el brazo posterior de la cápsula interna y ascender al área 321 de Brodmann en la parietal ascendente. Área primaria, lógicamente, recordemos y mencionemos las áreas primarias como áreas que recepcionan estas informaciones. Recepcionan las informaciones, pero que no la traducen originalmente como tal, sino que éstas la pasan a las neuronas anexas, periféricas a ella, que son realmente las neuronas secundarias del área secundaria de cada sensaciones, para realmente convertirlas en la que originalmente eran al llegar a los receptores periféricos. Bien. Asimismo, si la lesión es a nivel del tronco, puede afectar al tercer par a nivel del mesencéfalo y generar lo que se llama el síndrome de Weber. El síndrome de Weber, que genera una llamada hemiplegia alterna. Todas las lesiones de tronco generan una lesión alterna, es decir, una lesión facial o en el macizo facial, según el núcleo que esté afecto, y una hemiplegia opuesta, del lado opuesto, ¿verdad? El síndrome de Weber a nivel mesencefálico genera lesión del tercer par y una hemiplegia alterna opuesta. Acá vemos el síndrome de Miller-Gubler, en donde hay una parálisis facial de tipo periférico, y dijimos en las clases anteriores, donde hay lesión completa, digamos, tanto músculos faciales y frontales de tipo periférico y una hemiplegia contralateral, es decir, sería una lesión alterna, síndrome de Miller-Gubler con lesión del facial y una hemiplegia contralateral. Así puede ser, lógicamente, el síndrome, como vemos acá, del fovil inferior. Del fovil inferior, cuando hay lesión del núcleo del facial motor y, lógicamente, la imposibilidad de la mirada conjugada, que se organiza también en este lugar. El giro voluntario conjugado de los ojos con la mirada, que se unifica en la cintilla longitudinal posterior junto con el tercero, el facial, el sexto par, el cuarto par y el undécimo par. Hay una unificación y son neuronas periféricas que dependen finalmente de la disposición del núcleo del RAFE, que es el que finalmente la neurona central a nivel bulbo protuberancial, que genera la integración de todos estos pares para la mirada conjugada de los ojos y el giro de la cabeza conjugada con la lateralidad de los globos oculares. Porque esta es una función unificada en la cintilla longitudinal posterior ubicada en la calota del tronco, ¿verdad? Ahora bien, fíjense que esta está generalmente dañada
está dañada y genera entonces imposibilidad del giro con la parálisis facial y la hemiplegia alterna, es decir, contralateral. Y bueno, aquí vemos nuevamente entonces estos síndromes que estábamos observando, el síndrome de Weber, del fóvil superior o el fóvil inferior, o los síndromes medulares que dependen básicamente de la zona de lesión. Lógicamente, si es a nivel cervical la lesión, entonces vamos a tener una cuadriplejía, un síndrome cuadripléjico y lógicamente también según el lado lesionado tendremos anestesia cruzada, anestesia esteroceptiva cruzada y propioceptiva directa. Pero si la lesión, siempre, la lesión da un síndrome infralesional, es decir, si es a nivel dorsal o lumbar, entonces los miembros superiores están salvados y probablemente también la sensibilidad está salvada. Desde el punto de lesión para arriba y del punto de lesión para abajo hay ambas lesiones. Entonces, si la lesión es dorsal o es lumbar, tenemos afectación bilateral de los miembros inferiores y tenemos una paraparesia, una paraplegia según el cuadro, ¿verdad? Una paraparesia, una paraplegia. Bien. Y acá tenemos, faltó girar un poquito la cintilla longitudinal y la integración entonces de la mirada conjugada de los ojos y el giro de la cabeza. Muy bien. Si tenemos en cuenta la irrigación también tendremos, lógicamente, zonas de irrigación de la cerebral media, la cerebral anterior o de la cerebral posterior. Pero vamos a ir por parte. A nivel cortical tenemos en el manto, en el lóbulo frontal, el daño del lóbulo frontal genera radicalmente un cuadro llamado síndrome frontal. Conocemos el síndrome frontal como una zona motora voluntaria y premotora involuntaria e incluso zonas extrapiramidales y prefrontales que tienen mucho que ver también con aquella parte, digamos, de la concientización o concienciación de aquello aprendido, de aquello que fuimos aprendiendo día a día y que se transforma en lo que es una conducta, finalmente una conducta. Hay que entender la zona frontal como también aquella que nos genera la personalidad a través de la conducta y del temperamento, aquello aprendido, especialmente aquello aprendido como conducta, forma a nuestra personalidad y trata de moldear a nuestro temperamento en realidad. Entonces vemos en el lóbulo frontal la alteración de esa funcionalidad, queda desvitalizada, queda alterada esa función y genera una disociación o lo que se llama un desenfreno de aquello que no es habitualmente como tal como lo aprendimos. Entonces el paciente se queda desinhibido. Entonces, paciente dice palabras grotescas, se puede desnudar frente a la gente, hacer sus necesidades en frente a la gente, ¿verdad? Manejarse de forma grotesca, con palabrotas, con palabras ofensivas, es un inicio también, lógicamente, de alteración de lo que sería la personalidad como algo
como algo aprendido de los primeros días de la vida. Entonces eso genera una distorsión y un síndrome frontal. A eso se suma la moria, que es un paciente jocoso que se pasa bromeando diciendo disparates. Este es el síndrome frontal típicamente. ¿En qué momento puede sobrevenir un síndrome frontal por lesión del frontal por tumores, ACV, sangrados, isquemias, neurotraumas? En general, todos estos pueden llevar en forma transitoria a un síndrome frontal, ¿verdad? O pueden ser en forma definitiva cuando hay lesiones irreversibles, lesiones muy difusas e irreversibles, que pueden generar un síndrome frontal duradero en donde ya toma el tinte de un cuadro demencial. Ahora bien, si estas lesiones trastornan o se trastornan a nivel parietal, siempre hablamos del lóbulo parietal como aquel que el lado izquierdo del hemisferio parlante genera la palabra hablada, el área de Wernicke en la parietal, en el lóbulo parietal, en la parietal inferior e inferoposterior, en demarcación o en vecindad con el lóbulo temporal. Se llama área de Wernicke. Demarca la dominancia hemisférica, demarca la formación de la palabra hablada. Entonces, esto genera una lesión, genera una afasia, es decir, una imposibilidad a la expresión verbal, que el paciente no pueda expresar lo que quiere y muchas veces ni pueda entender lo que le dice el que está con él. Es decir, eso se denomina afasia mixta. Entonces, la lesión del parietal puede generar este tipo de eventos conocidos como afasia mixta. La lesión temporal genera, el lóbulo temporal, el gran almacén de la memoria, el lugar donde asienta el hipocampo, donde radican las emociones primarias, aquellas que mantienen vivo al ser en cuestión, huir ante algo, una posibilidad inminente de daño, depredar ante una presencia inminente del alimento, copulación, depredación, huida ante una sensación inminente de muerte, son emociones primarias que marcan y demarcan la vida del ser humano, así como lo han hecho en la escala filogenética los anfibios, los reptiles y los mamíferos en general, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta que el hipocampo es el asiento y la vía parahipocampal, el fornix y el circuito de Papez llevan esta información ¿a dónde? A la circunvolución del cuerpo calloso y finalmente vuelven otra vez al hipocampo. Entonces tenemos demarcado el circuito de Papez que puede dañarse en cualquiera de sus puntos y generar entonces trastornos de la memoria, porque el hipocampo es el gran almacén de la memoria, y trastornos, digamos, síndromes de pánicos, de ira, de miedo, ¿verdad? En donde el paciente huye, teme y genera muchos trastornos propios demenciales que forman parte de esta zona, digamos, sindromática. Ahora bien, la lesión del parietal da los síndromes motores, los síndromes sensitivos conocidos como parestesias, sensaciones raras, o si nos acercamos al uncus de la quinta temporal, olores desagradables llamados cacosmias. Esto pueden, lógicamente, llevar a la generabilidad entonces de sensaciones extrañas. Bien. A nivel occipital, los síndromes occipitales demarcan por la dificultad a la visión, pero también por alucinaciones visuales en casos de epilepsias occipitales, en casos de lesiones occipitales. Pueden haber sensaciones visuales totalmente incongruentes a la vida, no conocidas, sensaciones llamativas. Bien. Ahora bien,
Algo también conocido como síndrome confusional secundario globalmente de la corteza cerebral frontotemporoparietal es una cuestión muy conocida en los diferentes grados de coma del paciente, de un coma superficial en donde el paciente se ve obnubilado. Le llamamos grado superficial o grado 1 del coma del paciente. Hay un daño parcial que genera ya sea un desplazamiento por un tumor, por un coágulo o por contusiones de un trauma cráneoencefálico, generan entonces lesiones, efecto de masa, y esto lleva a trastornos del sensorio, estados de comas diversos. El síndrome confusional habla en forma somera de lo que es la progresión del coma, pero de un coma primero superficial, mucho tiempo, compensándose la corteza por su gran superficie que tiene capacidad de compensación. Sin embargo, ese coma superficial o obnubilación, conocida como obnubilación, puede trastornarse y tramarse en un coma más profundo llamado estupor. El estupor es un coma más profundo que el superficial, en donde el paciente de los estímulos habituales para la obnubilación que lo despertaba, en el estupor ya no se despierta, pero sí puede generar diferencias pupilares o pequeños signos o de descerebración o de decorticación. Entonces esto puede hablar radicalmente de una lesión cortical progresiva, por un daño progresivo de una noxa conocida. Entonces, el coma profundo ya entraña una profundización de la zona cortical totalmente diezmada que se manifiesta en el paciente con fenómenos, digamos, de imposibilidad de generar reflejos, digamos, de defensa. El paciente no responde al dolor, pero puede haber reflejos pupilares, pueden haber nistagmus si la lesión, el cono de presión se encuentra en la base del cráneo, entonces, o en la base del encéfalo, en los puntos mesencefálicos puede haber nistagmus vertical, horizontal, que nos habla de la ubicación y del avance del cono de presión de ese coma de superficial a profundo. Finalmente, los trastornos cardiovasculares, bradicardia, mala mecánica respiratoria, hablan ya de que el cono de presión de ese coma, estado de coma, está a nivel vulvar o cerca del bulbo, donde están los núcleos de control cardiovascular o cardiopulmonar. Y se considera ya lógicamente un coma profundísimo porque no hay respuestas, una midriasis paralítica, los signos ojos de muñeca ya no están, ¿verdad? ¿Qué son los signos de ojo? Cuando el paciente, le giramos la cabeza al paciente, el paciente mira al otro lado, ¿verdad? Mira hacia el otro lado. Entonces, ese signo de ojo de muñeca está alterado. Entonces, le giramos la cabeza, el paciente sigue al giro provocado de la cabeza. No tiene signo de ojo de muñeca, no tiene signo cuando tiene el tubo endotraqueal y uno estimula el tubo, generalmente es el signo tusígeno, que también es un signo de tronco, el paciente no tiene. El signo corneano, que uno busca con una gasita, lo pasa por la córnea y lo esperado es que el paciente cierre los ojos. Este paciente, el signo corneano ya no está presente y por encima del plano de la base del cerebro sí está presente. Por debajo de ella ya no está presente. Bien. Todo esto puede hablar de un coma profundo y con signos inminentes de un síndrome conocido también como enclavamiento o un estado de muerte cerebral con criterios de muerte cerebral que simplemente faltaría la confirmación electroencefalográfica para entender entonces que la muerte cerebral es realmente consolidada y objetivada en forma de examen físico y electroencefalográfico. Bien. Otra masa de fosa posterior importante genera un síndrome muy importante,
pero menos elocuente como sería el de la corteza. Sería la corteza cerebelosa. El cerebelo es un órgano un poco misterioso, puesto que el cerebelo no movemos músculos con el cerebelo, no es un órgano motor, no es un órgano sensitivo, no sentimos ni sensibilidad táctil, térmica ni dolorosa con el cerebelo, ni con el manto, ni con sus núcleos profundos. El cerebelo no es un órgano vegetativo, no genera funcionalidad vegetativa de ningún órgano o sistema. Entonces, el cerebelo no es sensitivo, ni motor, ni vegetativo, pero sí genera una funcionalidad que lleva a la coordinación motora voluntaria. Es decir, que el cerebelo está totalmente adaptado a recibir la información del sistema motor voluntario que pretende generar un movimiento. Él debe saber de esto para poder coordinar. ¿Para poder hacer qué? Para poder mejorar la medida del movimiento. ¿Qué es la medida del movimiento? La eumetría. La eumetría que el cerebelo, cuando uno le pide al paciente, Señor, lleve el dedo índice a su nariz y luego vuelva hacia los costados y hágalo en forma repetida. El paciente que no tiene síndrome cerebeloso lo hace perfectamente con los ojos cerrados, con los ojos abiertos. El paciente con síndrome cerebeloso titubea, no llega ni con los ojos abiertos ni con los ojos cerrados a la nariz, tanto después de mucho cálculo, ¿verdad? La sinergia motora, que es poner de acuerdo músculos de signos opuestos. Cuando flexionamos el antebrazo sobre el brazo, flexionamos el bíceps y se relaja el tríceps. En el mismo momento, músculos de diferentes signos que realizan ese trabajo en el mismo momento. Se llama sinergia motora. Se ponen de acuerdo músculos de signos opuestos al unísono en el mismo momento, entonces generan, eso se llama sinergia. La dissinergia hace que el paciente tenga una descoordinación total de los movimientos, de la metría, ¿verdad? Entonces produce la ataxia en el paciente, la ataxia, la disartria por la incoordinación de los músculos laríngeos, faringeos, linguales para emitir o articular la palabra hablada. Genera entonces la disartria cerebelosa. Entonces el paciente, todos estos trastornos generan un síndrome llamado síndrome cerebeloso. El síndrome cerebeloso es, si no bien tan frecuente como lo es, son los síndromes corticales cerebrales. De hecho, llaman la atención, muy bien, siguiendo con el síndrome, los síndromes corticales. En este caso hablábamos del síndrome cerebeloso, del síndrome cerebeloso como tal. Hay que tener en cuenta que la corteza cerebelosa es una corteza homogénea, no genera epilepsias, por ende su citoarquitectura es homogénea. Donde hagamos un corte histológico, la corteza cerebelosa muestra siempre la misma citoarquitectura. Hay que tener en cuenta este dato importantísimo, puesto que si bien la corteza cerebelosa no genera epilepsia por esta causa, siempre puede generar un síndrome cerebeloso por el daño cortical o córtico profundo, de igual forma, siempre y cuando la lesión que aqueja a este cerebelo, la lesión que aqueja al cerebelo es profunda y no afecte al núcleo motor más importante, el núcleo dentado que lo conecta con la corteza cerebral, este paciente podría evadir o eludir los síndromes más importantes cerebelosos. Es decir, que todo aquello que sea probablemente la ataxia, la disdiadocoquinesia, la nometría, la disfunción en la metría de los movimientos, puede no incluso distorsionarse si es que el núcleo profundo, el núcleo dentado, no estuviera dañado. Bien. Tener en cuenta que los síndromes cerebelosos son ipsilaterales, es decir, afectan al lado homolateral de la lesión. Si está dañado el hemisferio derecho, afectará al hemicuerpo derecho. Por eso la lesión cortical cerebelosa es ipsilateral. En cambio,
a diferencia de la lesión cortical cerebral, que es contralateral siempre, siempre. Y bueno, del síndrome cerebeloso es importante acotar lo que dijimos. Seguidamente hablaremos un poquito, volvamos a la corteza cerebral para hablar del síndrome epiléptico. El síndrome epiléptico como una asincronía difusa, descarga difusa de los focos neuronales que se inicia en un epicentro, ya sea de causa infecciosa, traumática, tumoral, etcétera, o infecciosa, genera lógicamente una descarga sincrónica de todo el manto, secundariamente generalizada y reflejada en el paciente con una convulsión tónico-clónica o como una disfunción cortical según la zona afectada, ¿verdad? Esto puede ser lógicamente una consolidación de una afección tónico-clónica generalizada o un equivalente convulsivo si estuviera ubicado el foco irritativo en alguna otra lesión. Por ejemplo, en el foco occipital daría alucinaciones visuales. Un foco convulsivo de la zona uncinada, es decir, del uncus, de la quinta temporal como zona primaria de la olfacción, darían los ataques uncinados con olores extraños, con cacosmia o distorsiones de los olores, ¿verdad? Entonces, los equivalentes convulsivos dependen de la zona afectada, a diferencia de las zonas lógicamente primarias afectadas en la parietal ascendente o en la frontal ascendente, que dan las típicas convulsiones focales no generalizadas o secundariamente generalizadas. Las convulsiones focales típicamente jacksonianas, cuando empiezan en el miembro superior o incluso pueden ir al miembro inferior. Se llaman entonces crisis jacksonianas o focalizadas. Todo del entorno del marco del síndrome convulsivo cortical. Bien. Teniendo en cuenta otros síndromes corticales, como ya hablamos del síndrome confusional y el coma, del síndrome convulsivo, de los diferentes síndromes que tenemos según el nivel, vayamos descendiendo en el tronco, el síndrome de Weber, el fovil superior, el síndrome de Miller-Gubler, ¿verdad? El Weber cuando daña el tercer par y una hemiplegia alterna, el Miller-Gubler cuando se daña el núcleo del facial y una hemiplegia alterna, o el fovil inferior para los núcleos de la base, es decir, le llamamos noveno o undécimo par. Tenemos entonces lesiones diferentes a diferentes niveles, pero siempre acompañados de una hemiplegia opuesta. Se llaman síndromes alternos. Y a nivel medular, muy importante tener en cuenta el ascenso de las vías sensitivas a nivel medular, cuando el haz espinotalámico es cruzado a nivel medular y asciende por el cordón anterolateral de la médula opuesta, y las vías propioceptivas lo hacen del mismo lado, es decir, no cruzan a nivel medular y realmente lo hacen a nivel vulvar, y el piramidal cruzado que desciende por el cordón lateral de la médula espinal, generan el síndrome de Brown-Séquard. Si hay un daño hemimedular, generan el síndrome de Brown-Séquard. Es decir, habrá una anestesia cruzada, es decir, infralesional siempre, anestesia cruzada. Una lesión directa motora, porque el haz piramidal cruzado no se cruza más a nivel medular, entonces va a ser la lesión motora infralesional, va a ser una parálisis infralesional ipsilateral y una anestesia propioceptiva directa, puesto que el haz del cordón posterior no se cruza a nivel medular. Entonces habrá la hemisección medular, dará estos tres típicos signos llamados síndrome de Brown-Séquard o síndrome de hemisección medular: parálisis directa, anestesia cruzada y anestesia propioceptiva directa. Son los tres parámetros del síndrome de Brown-Séquard. Por el conocimiento lógico de las vías ascendentes y descendentes a nivel medular.
a tener en cuenta. Muy bien. Recuérdese que el estudio sindromático también lleva, ¿verdad?, a un paciente con afectación de las meninges por un cuadro ya sea rinosinusal o por vía hematógena. Cuando llegare a afectar a las envolturas meningias, podría generar lo que se llama el síndrome meningio. ¿En qué consiste el síndrome meningio? Y el síndrome meningio, por afectación de bacterias gram positivas o gram negativas de forma regional o de forma sistémica que lleguen por el caudal sanguíneo, generan una reacción motora, confusional del paciente, que puede llevar al coma y al fallecimiento rápido o a la recuperación progresiva según el tratamiento y según el germen en cuestión. O por cuestiones, digamos, de susceptibilidad endocrina, como en el síndrome de Waterhouse-Fredericksen, cuando el meningococo ataca al chico que se ve predispuesto por su hipocortisolemia. Entonces el chico hace una reacción abrupta, una muerte súbita, con petequias en todo el cuerpo y fallecimiento, coma y muerte rápidamente progresiva y aguda, ¿verdad? Pero lo más frecuente es la adquisición de un germen que dañe a las meninges y que dé un síndrome confusional al paciente, y que de paso este paciente en su lecho dé los signos típicos de rigidez de nuca y los signos de Kernig y Brunzinski en el lecho, o signos en gatillo de fusil. Estos signos lógicamente manifiesta al paciente con una típica clínica infectológica, o podría ser también pacientes con un sangrado cerebromeningio que irrita las meninges y genera gran dolor de cabeza y rigidez de nuca, que podrían ser equivalentes a un cuadro septoinfeccioso, ¿verdad? Bien. Entonces, el síndrome meningio es típicamente un síndrome donde la afección meningia lleva al paciente a un estado confusional, al coma, y puede llevar a la muerte rápidamente progresiva y o a la recuperación según la virulencia del germen. Ya sabemos que los gram positivos son tolerados parcialmente, pero los gram negativos dan una patogenicidad extrema y una muerte muy abrupta. Los estados confusionales pueden generar un coma temporal y posterior resolución, o un coma crónico, como es en el mutismo aquinético, donde las lesiones de los núcleos del tronco o del núcleos de la base del cerebro pueden generar de por sí un estado de mirada perdida en el horizonte, sin poder hablar, sin poder expresar y sin que ningún evento periférico llamase su atención. Esto genera lo que se llama el mutismo aquinético. El mutismo aquinético ya descrito incluso en relación a una película conocidísima, ¿verdad? Ahora bien, el despertar del paciente luego de un coma tiene mucha relación con la exéresis de la noxa, con la extracción potencial del mal que lo ha generado. Así, los diferentes estados de coma son muy diversos, como los signos que generan estos diversos estados de coma. Y la alteración del sueño por cuadros confusionales o cuadros crónicos que terminan con cuadros incluso demenciales pueden generar también la alteración del sueño REM y del no REM. Es decir, cuando el paciente en sus primeros 40 minutos duerme y eso se ve alterado por diversas noxas, hipertensión arterial, trastornos diversos, cefaleas migrañosas, etcétera, hacen que el paciente tenga un sueño REM nada más en toda la noche y no descanse nada.
REM, de las siglas Rapid Eye Movie, de las siglas inglesas, para consolidar este tipo de sueño superficial, en donde el paciente tiene onirismo, es decir, sueños de aquellas vicisitudes cercanas al sueño. Y el no REM, casi imposible de conciliar, en donde realmente descansa el paciente. Por ende, el síndrome del paciente se anexa ese cansancio permanente, y un paciente prácticamente, teniendo en cuenta las películas más modernas, como un zombie, ¿verdad? Como un zombie. Bien. Los grados de coma, hoy por hoy, partieron un poco más allá de lo que es la objetividad médica. Se tiene mucho en cuenta una escala del Glasgow, que es una escala interesante para graduar el estado de coma y muy fácil también de objetivar para personal paramédico, por ejemplo, que lo utilizaron y lo siguen utilizando finalmente. En la escala de Glasgow se tiene en cuenta la apertura ocular, la expresión de emisión de palabras o la motricidad. En este caso, lógicamente, estos puntúan y suman un número de 8 para arriba en estado consciente, 8 para abajo en estado inconsciente. Bien. Muy bien. Entonces, tener en cuenta y ratificar que el síndrome piramidal o piramidalismo genera una hemiplegia espástica y objetivada por un reflejo ostotendinoso exacerbado, hiperrefléxico, y por signos piramidales como ser el signo de Babinski, o sucedáneos como el Hoffman y otros, objetivan perfectamente la lesión de la neurona alta, motora voluntaria alta, y la lesión de la neurona baja, objetivada por flacidez motora de los miembros, hiporreflexia o arreflexia, ¿verdad? Y no genera sucedáneos ni Babinski, son totalmente indiferentes a estos signos, ¿verdad? La lesión de la neurona baja genera una lesión que puede ser cuadriplegia de tipo flácida, plejía de tipo flácida, no espástica como la neurona alta, si la lesión fuese a nivel cervical, o si la lesión fuese dorsal o lumbar, va a dar una paraplejía o paraparesia flácida, con hiporreflexia o disminución del tono muscular de fondo, disminución, no abolición. Entonces esto demarca la lesión de la neurona motora baja. Bien. Y el desenfreno del arco reflejo simple dará la liberación gamma, con la rigidez o los temblores que pudiesen ocurrir en caso de que sean vías del núcleo de la base, podrían generar manifestaciones de rigidez y temblores de tipo en rueda dentada, como en el mal de Parkinson, en el hemivalismo, en la coreoatetosis. Son lesiones entonces donde el desenfreno de la neurona baja por la lesión de una de estas vías que van a darle freno al arco reflejo simple, generan esa rigidez o esos movimientos involuntarios o los temblores de reposo tan típicos del mal de Parkinson. Bueno, haciendo entonces un recuento de estos síndromes del capítulo de síndromes del sistema nervioso en conjunto, sistema nervioso central, entonces damos énfasis en estos que hemos citado y en clases venideras haremos refuerzos de los mismos. Muchas gracias.